Ese año fui el jefe de la campaña que llevó a Cristina a su primera presidencia. También hicimos actos y también recibíamos miles de cartas y notas que la gente nos daba en esos encuentros. Entonces advertí que ya nadie nos pedía planes. Ahora nos pedían mejores condiciones de trabajo. En los 8 años en que Cristina fue presidenta, el empleo siguió creciendo. En total, se generaron más de 1 millón de puestos de trabajo. El desempleo se redujo a poco más del 5%, un número que muestra más la rotación en el empleo que el desempleo real. El número de planes sociales se había reducido a menos de 200.000. Pero hubo un dato más llamativo. Para el 2015, cuando Cristina terminó su mandato, nadie pedía ni planes ni trabajo. ¿Cuál era el reclamo de entonces? El reclamo era que los asalariados no pagaran impuestos a las ganancias. Qué diferencia, ¿no? Los menos de 200.000 planes que dejó Cristina al concluir su mandato se multiplicaron en los 4 años subsiguientes. El 10 de diciembre de 2019, al asumir el mandato, mi mandato, casi 800.000 planes se distribuían en Argentina. De menos de 200.000, estábamos en diciembre del 2019 en casi 800.000 planes sociales. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída sostenida del consumo y el cierre de 23.000 pequeñas y medianas empresas aparejaron un incremento preocupante de la desocupación y de la pobreza. Quiero decir con esto que si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación del empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. 3 actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese objetivo. Primero, fue en la ruralidad, donde impulsamos que quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales, tan importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma senda con la construcción. Y ayer mismo dimos otro paso en el mismo sentido, con la actividad gastronómica y hotelera. Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo. De este modo, estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas. Nosotros siempre hemos cuidado el empleo formal. La asignación para el trabajo y la producción es una prueba cabal de lo que digo. Sostuvimos a miles de empresarios abonando parte de los sueldos de quienes allí trabajaban. Seguimos haciendo lo mismo hoy, aportando los repro en las actividades que aún necesitan del auxilio del Estado. Crear empleo es algo que también debemos abordar en forma conjunta. Debemos hacerlo sin estigmatizaciones. No debemos ver al trabajo como un costo, sino como una inversión. He oído en los últimos tiempos muchos reclamos para ponerle fin a las indemnizaciones por despidos. ¿Agua habrá? Se repite la idea, una y otra vez, de generalizar esquemas indemnizatorios que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad. La construcción o los textiles son ejemplos de lo que digo. Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas. Estos modelos siempre se inspiran en sistemas que existen en países nórdicos o en Australia. Y nos lo cuentan. Ahora, déjenme repasar con ustedes un poco esos sistemas. David Card acaba de recibir el Premio Nobel de Economía. Estudió precisamente los efectos de las indemnizaciones sobre la economía de Austria. Y concluyó que las indemnizaciones tienen efectos positivos.
Lo más importante del aporte de CARD es que demostró que el sistema laboral, con mayor o menor flexibilidad, en nada altera el comportamiento del trabajador. Así se concluye que no es cierto que los trabajadores con mayores derechos se vean incentivados a ser despedidos. Veamos qué pasa en los países nórdicos en esta materia, porque muchas veces son citados como ejemplos esos países nórdicos. Veamos lo que pasa en Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, el despido sin causa está penado con entre 3 y 24 salarios. Y el sindicato debe intervenir en el conflicto de manera obligatoria. Las multas aplicadas por despidos arbitrarios llegan a los 35.000 euros. Y estas condiciones se imponen a todas las empresas que tengan más de 20 empleados, es decir, a las pymes. En Dinamarca, los empleados fuera de convenio son protegidos ante el despido sin causa. Los costos indemnizatorios oscilan entre 6 y 12 meses de salario. Y en todos los casos, el sindicato debe intervenir en la solución del conflicto. En Noruega no hay indemnizaciones por despido sin causa. Es cierto, allí no hay indemnizaciones. Pero para que alguien pueda ser despedido, el empleador debe contar con la anuencia del empleado, con la anuencia de su abogado y con la anuencia del sindicato. En ese contexto, el empleado despedido invariablemente sigue cobrando su sueldo hasta que la justicia homologa la decisión del despido. Una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos. Eso es lo que creo. Con este sistema laboral se crearon en Argentina 4 millones de empleos entre el año 2002 y el año 2015. Las medidas de excepción que hemos tomado, la prohibición de despidos y la doble indemnización, deben ser entendidas de ese modo, como medidas de excepción, no como reglas. Han sido dispuestas en un momento único y no van a sostenerse en el tiempo. En el mismo sentido, hemos tomado varias de las medidas que ustedes, en este mismo seminario y en el documento de trabajo, han planteado. El plan Tesumo rebaja cargas patronales para las pymes y subsidia parte del salario para las empresas que tomen jóvenes de entre 18 y 24 años. La Ley de Economía del Conocimiento reduce cargas patronales en un 70% para todo el sector y también elimina retenciones a las exportaciones. Para el Norte Grande y San Juan y Mendoza eliminamos aportes patronales por 3 años en todos los sectores productivos, fomentando el desarrollo federal. Hemos reducido las contribuciones patronales en un 90 o 95%, según sea el caso, para las y los participantes de programas de empleo y formación profesional. Asimismo, para que Argentina retome su rumbo, debe resolver definitivamente el problema de la deuda que heredamos. En parte, hemos resuelto la cuestión acordando con los acreedores privados. Hemos preservado que el acuerdo no postergue a los más necesitados y le permita a Argentina poder recuperarse.